Hubo un tiempo en que sus rostros iluminaban las marquesinas, sus voces salían de cada radio y millones de personas organizaban la noche para no perderse el siguiente capítulo de una telenovela. Bastaba con que aparecieran frente a una cámara para que el país guardara silencio. Los reflectores parecían eternos, los aplausos sonaban como una promesa de que jamás estarían solos. Pero detrás del maquillaje, los vestidos elegantes y las sonrisas ensayadas comenzaban a abrirse pequeñas grietas. La presión de mantenerse joven, el miedo a dejar de ser contratado, las adicciones que nadie quería ver, las batallas legales, las enfermedades, las pérdidas familiares y esa cruel sensación de descubrir que el teléfono deja de sonar cuando aparece una estrella más joven. Algunos perdieron su voz, otros su salud. Hubo quienes desaparecieron voluntariamente y quienes fueron apartados por una industria que antes los había convertido en ídolos. Pero ¿qué sucede cuando un país entero conoce tu nombre y un día deja de pronunciarlo? Esta es la historia de 10 figuras que tocaron el cielo de la fama mexicana, aunque después tuvieron que conocer su rostro más frío. Antes de comenzar, si te conmueven las historias que existen detrás de los reflectores, suscríbete al canal. Aquí no venimos a juzgar a quienes alguna vez admiramos, sino a recordar a la persona que existía detrás del personaje, de la canción y de aquella imagen perfecta que el público nunca pudo olvidar por completo. La lista de hoy no pretende afirmar que estas estrellas hayan desaparecido de la memoria colectiva. Algunas todavía son profundamente queridas, otras continuaron trabajando lejos de los grandes horarios y varias eligieron una vida distinta después de alcanzar la cima. Tampoco sería justo decir que la fama fue la única responsable de todas sus tragedias. Una enfermedad no es un castigo, una decisión personal no siempre es una derrota y abandonar la televisión puede ser también una forma de recuperar la libertad. Sin embargo, sus historias revelan algo incómodo. La celebridad puede regalar privilegios, pero también puede amplificar cada herida. Convierte los errores en titulares, transforma la intimidad en espectáculo y obliga a muchas personas a interpretar un personaje incluso cuando las cámaras ya se apagaron. Hoy viajaremos por la música ranchera, las grandes telenovelas, el cine provocador de los años 70 y aquella televisión mexicana que parecía fabricar leyendas para siempre. Contaremos desde el número 10 hasta llegar al número 1. Y comenzamos con un hombre cuya voz podía romper el corazón de millones, mientras el suyo se quebraba lentamente en silencio. Número 10. José José. En 1970, un joven de traje oscuro se colocó frente al público para interpretar El Triste. Cuando terminó, México ya no veía solamente a un cantante. Había nacido una de esas voces que parecían comprender dolores que nadie sabía explicar. José José se convirtió en el príncipe de la canción. Sus discos viajaron por toda América Latina, sus conciertos se llenaron y cada palabra que cantaba tenía el peso de una confesión. Para muchos no interpretaba canciones, abría una herida y la convertía en música. Pero aquella sensibilidad que lo hacía único también parecía volverlo vulnerable. El propio cantante habló públicamente de su lucha con el alcohol y otras sustancias. No fue únicamente un rumor de revistas. José José reconoció que había comenzado a beber siendo muy joven y describió momentos en los que no supo establecer límites frente a las presiones, las pérdidas y la velocidad de una carrera que nunca parecía detenerse. Mientras el público le exigía cantar una noche más, su cuerpo comenzaba a pasar factura. Sufrió problemas respiratorios, daños asociados a distintas enfermedades y un deterioro progresivo de su instrumento más valioso, la voz. Hubo un momento especialmente doloroso. El hombre que había enseñado a toda una generación a cantar el desamor comenzó a tener dificultades incluso para hablar. Cada nueva aparición despertaba cariño, pero también una nostalgia difícil de soportar. Los espectadores buscaban en su voz el brillo de los años 70, aunque el tiempo ya había dejado cicatrices imposibles de ocultar. José José nunca fue realmente olvidado. Sus canciones siguen viviendo en cantinas, hogares y reuniones familiares. Pero durante sus últimos años, parte de la atención pública dejó de concentrarse en su música y comenzó a girar alrededor de su salud, su familia y sus conflictos personales. Esa quizá fue una de las ironías más crueles de su historia, alcanzar una fama inmensa gracias a una voz extraordinaria, y tener que contemplar cómo esa misma voz se apagaba frente al mundo. Porque a veces el público conserva la canción, pero olvida cuánto sufrió la persona que tuvo que cantarla. Referencia editorial.
José José habló abiertamente de sus adicciones, atravesó procesos de rehabilitación y sufrió diversos problemas de salud que afectaron gravemente su capacidad vocal. El príncipe de la canción no fue el único que descubrió que el cuerpo también puede rebelarse contra las exigencias del espectáculo. En la siguiente historia, una mujer que parecía invencible entró a un hospital esperando regresar renovada y salió convertida en una persona distinta. Número 9. Lucha Villa. Lucha Villa no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Alta, elegante y con una presencia que llenaba cualquier escenario, se convirtió en una de las grandes figuras de la canción ranchera mexicana. Cuando interpretaba una historia de amor o abandono, no parecía estar pidiendo compasión, parecía mirar al dolor directamente a los ojos. Su imagen rompió moldes. En una época en que muchas cantantes eran presentadas como figuras delicadas, Lucha proyectaba autoridad. Cantó junto a grandes mariachis, trabajó en el cine y logró que su nombre se colocara cerca del de las intérpretes más importantes del género. El público veía en ella una mujer fuerte, segura y casi indestructible. Pero en 1997 todo cambió. Lucha Villa se sometió a un procedimiento estético. Lo que debía ser una intervención controlada terminó en graves complicaciones médicas. Permaneció en coma durante varios días y sufrió daño neurológico, con secuelas que afectaron su movilidad, su lenguaje y su memoria. No hubo una gira de despedida, no existió una última interpretación preparada para cerrar el telón. Su carrera terminó de forma abrupta, como cuando una película se corta en medio de la escena más importante. Después vinieron años de silencio y recuperación, lejos de los escenarios que alguna vez la recibieron con ovaciones. Su familia se encargó de protegerla mientras los homenajes intentaban recordar al público la enorme artista que había sido. Resultaría injusto presentar su historia como una simple consecuencia de la vanidad. En el mundo del espectáculo, la apariencia se convierte con frecuencia en una herramienta de trabajo y en una exigencia permanente. El público desea que sus ídolos envejezcan, pero al mismo tiempo parece exigirles que nunca cambien. Lucha Villa no perdió su talento, tampoco dejó de ser una leyenda. Lo que perdió fue la posibilidad de decidir cómo y cuándo despedirse. Y quizás esa sea la parte más dolorosa. Una de las voces más firmes de México tuvo que abandonar el escenario sin poder pronunciar una última canción. Referencia editorial. En 1997, Lucha Villa sufrió complicaciones durante una cirugía estética, permaneció en coma y quedó con secuelas neurológicas que provocaron su retiro definitivo. Número 8. Jaime Garza. Durante los años 80 y principios de los 90, Jaime Garza tenía todos los elementos de un galán de televisión. Una sonrisa fácil, presencia frente a la cámara y una sensibilidad que le permitía interpretar tanto al hombre enamorado como al personaje atormentado. El público lo recuerda especialmente por producciones como Simplemente María, donde compartió pantalla con Victoria Rufo. Para miles de espectadores, Jaime representaba una época en la que las telenovelas reunían a las familias frente al televisor y los actores parecían convertirse en miembros del hogar. Sin embargo, detrás de aquella imagen luminosa existían pérdidas difíciles de procesar. Jaime había mantenido una relación con la actriz Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal. En 1982, Viridiana murió en un accidente automovilístico. Según las memorias y entrevistas difundidas durante años, aquella pérdida dejó una marca profunda en quienes la amaban, incluido Garza. Más adelante se habló abiertamente de sus problemas con el alcohol. No corresponde reducir toda su vida a esa batalla, pero las adicciones afectaron relaciones personales y formaron parte de los años más complejos de su historia. La televisión continuó ofreciéndole papeles, aunque el lugar central que había ocupado comenzó a disminuir. El galán juvenil envejecía dentro de una industria obsesionada con los rostros nuevos. Llegaron otros protagonistas, otras historias y otro tipo de televisión. Después su salud empeoró. Jaime padecía diabetes y sufrió graves problemas circulatorios. Tras un accidente en motocicleta y posteriores complicaciones médicas, perdió una pierna. El hombre que alguna vez había caminado con seguridad por los estudios tuvo que aprender a vivir con una realidad completamente distinta. Aún así, continuó apareciendo cuando pudo y conservó el afecto de compañeros y seguidores. Murió en 2021, a los 67 años, por complicaciones relacionadas con la diabetes.
Su historia no es la de un actor sin talento, sino la de alguien que cargó con pérdidas, adicciones y enfermedad mientras el público seguía esperando que sonriera, como en sus viejas fotografías promocionales. Porque la televisión puede conservar un rostro eternamente joven, aunque la vida detrás de ese rostro continúe envejeciendo, cayendo y tratando de levantarse. Referencia editorial. Jaime Garza fue pareja de Viridiana Alatriste, habló de problemas relacionados con el alcohol, sufrió la amputación de una pierna y murió por complicaciones de la diabetes en 2021. Pero algunas estrellas no desaparecieron después de un único golpe. A veces el silencio llegó lentamente, entre personajes cada vez más pequeños, llamadas menos frecuentes, y una tristeza que nadie sabía cómo iluminar. Número 7. Jorge Lucchi. Jorge Lucchi tenía el rostro de un hombre que parecía haber vivido varias vidas antes de entrar en escena. No poseía la belleza pulida del galán tradicional. Su fuerza estaba en otra parte, en la mirada, en la voz y en esa presencia áspera que lo hacía perfecto para interpretar revolucionarios, hombres violentos, aventureros o personajes marcados por la calle. Comenzó en el ambiente musical y luego encontró un lugar sólido en el cine, trabajó en producciones mexicanas y también participó en proyectos internacionales. Apareció en Salvador, dirigida por Oliver Stone, y años después en Clear and Present Danger, junto a Harrison Ford. Durante un tiempo parecía que Jorge Lucchi había conseguido algo que pocos actores mexicanos alcanzaban: cruzar fronteras sin dejar de conservar una identidad propia. Pero Hollywood no garantizaba permanencia, tampoco lo hacía el cine mexicano. Con el paso de los años, sus apariciones se hicieron menos frecuentes, continuó trabajando en televisión y cine, aunque ya no con la misma visibilidad. Para una generación más joven, su rostro comenzó a resultar familiar sin que muchos pudieran recordar su nombre. Esa es una forma especialmente silenciosa de olvido, seguir apareciendo ante millones de personas, pero dejar de ser reconocido como la estrella que alguna vez fuiste. Diversos recuentos sobre sus últimos años mencionaron que enfrentó una depresión prolongada. Es importante decirlo con respeto. La depresión no es debilidad, ingratitud ni falta de carácter. Puede alcanzar incluso a quienes, desde fuera, parecen haber vivido una carrera extraordinaria. Jorge Lucchi murió en 2012. Tenía detrás una filmografía extensa, trabajos internacionales y personajes inolvidables. Sin embargo, la noticia de su partida sorprendió a muchos que no sabían cuánto tiempo llevaba luchando lejos de los reflectores. Quizá el público había confundido su dureza cinematográfica con una fortaleza invulnerable. Pero el hombre detrás de aquellos personajes también necesitaba ser visto. Y cuando la industria dejó de observarlo con la misma atención, el silencio se volvió más pesado que cualquier papel que hubiera interpretado. Referencia editorial. Jorge Lucchi trabajó en producciones mexicanas e internacionales como Salvador y Clear and Present Danger. Distintos perfiles biográficos señalan que atravesó una depresión prolongada antes de su muerte en 2012. La tristeza de Jorge Lucchi creció mientras su nombre dejaba lentamente los primeros planos. El siguiente protagonista vivió algo diferente. Fue tan famoso gracias a un solo personaje que, durante años, el público pareció olvidar al actor que existía debajo del traje llamativo y la carcajada exagerada. Número 6. Carlos Bonavides. En 1995 México conoció a Huicho Domínguez. Era ruidoso, extravagante, ingenuo y excesivo. Vestía ropa imposible de ignorar y representaba el sueño de millones de personas. Despertar un día y descubrir que la suerte finalmente había cambiado. El premio mayor convirtió a Carlos Bonavides en una figura reconocida en todo el país. El personaje fue tan exitoso que regresó en otras producciones y terminó absorbiendo una parte enorme de la identidad pública del actor. Cuando la gente veía a Carlos gritaba «¡Huicho!». El personaje había ganado la batalla contra la persona. Pero mientras la televisión celebraba al nuevo millonario de la ficción, Bonavides enfrentaba una historia muy distinta fuera de las cámaras. El actor reconoció públicamente sus problemas con el alcohol y otras sustancias. En entrevistas posteriores, relató que los excesos tuvieron consecuencias económicas y emocionales graves. La fama le había entregado dinero, reconocimiento y oportunidades. También lo colocó en un ambiente donde las celebraciones parecían no terminar, y donde resultaba fácil confundir la abundancia temporal con una seguridad permanente. Cuando el fenómeno de Huicho perdió intensidad, Carlos tuvo que enfrentarse al problema que acompaña a muchos actores identificados con un solo papel. El público quería volver a ver al personaje, pero la industria no siempre sabía qué hacer con el intérprete.
Con los años continuó trabajando en telenovelas, comedia, cine y proyectos personales. En 2024 habló públicamente de su búsqueda de nuevas oportunidades laborales, aunque también aclaró que seguía activo y que no estaba pidiendo lástima. En 2026 volvió a aparecer en las noticias por sus aspiraciones políticas. Por eso, su historia no debe ser presentada como una desaparición absoluta. Es una historia de supervivencia. Carlos Bonavides logró enfrentar sus adicciones y continuar adelante, pero nunca escapó completamente de la sombra de Huicho Domínguez. El personaje que le dio todo también se convirtió en una jaula cubierta de lentejuelas. Y detrás de aquella risa televisiva permaneció un hombre que tuvo que aprender algo mucho más difícil que hacerse famoso. Descubrir quién era cuando el país dejaba de llamarlo por su propio nombre. Referencia editorial: Bonavides ha reconocido sus problemas con el alcohol, continuó trabajando después de El Premio Mayor, buscó nuevas oportunidades públicamente y en 2026 expresó interés en retomar una trayectoria política. Carlos Bonavides tuvo que luchar contra un personaje demasiado grande. El siguiente artista, en cambio, tuvo que enfrentarse a algo todavía más poderoso. Un proceso judicial que interrumpió su carrera justo cuando se encontraba en la cima. Número 5. Laureano Brizuela. En los años 80, Laureano Brizuela parecía haber encontrado la fórmula exacta para conquistar al público mexicano. Cabello abundante, lentes oscuros, chamarras de cuero y baladas con guitarras eléctricas. Lo llamaban el ángel del rock, una figura que combinaba romanticismo, misterio y una rebeldía cuidadosamente elegante. Sus canciones sonaban en la radio y su imagen estaba perfectamente construida para una generación que deseaba algo más intenso que la balada tradicional. Laureano no solo vendía discos, representaba una época. Entonces, en 1989, su carrera se detuvo de golpe. El cantante fue detenido por acusaciones relacionadas con una presunta defraudación fiscal. El caso se volvió un espectáculo mediático. La imagen del ídolo romántico fue sustituida por titulares judiciales, fotografías incómodas y sospechas que se extendieron mucho más rápido que cualquier explicación. Brizuela sostuvo durante años que había sido víctima de irregularidades y responsabilizó a quienes administraban parte de sus asuntos financieros. El proceso se prolongó durante varios años y finalmente fue absuelto. Pero la justicia legal no puede devolver el tiempo. Cuando llegó la absolución, la industria musical había cambiado. Nuevos artistas ocupaban las estaciones de radio y el lugar que Laureano había dejado vacío ya pertenecía a otros. Aunque continuó grabando, presentándose y manteniendo una relación con sus seguidores, su carrera en México nunca recuperó exactamente el impulso anterior. Décadas después, siguió reclamando una reparación por los daños que, según él, destruyeron una parte fundamental de su trayectoria. En 2026, el caso continuaba formando parte de sus declaraciones públicas. Sin embargo, Laureano no desapareció, volvió a los escenarios, realizó conciertos y encontró en la nostalgia una forma de reencontrarse con el público. Su historia demuestra que una absolución puede limpiar un expediente, pero no siempre limpia la memoria colectiva. Para muchas personas, la acusación quedó grabada con letras más grandes que la sentencia que declaró su inocencia. Y así, el ángel del rock aprendió que la fama puede elevar a una persona en cuestión de meses, mientras una sospecha puede derribarla en una sola noche. Referencia editorial: Brizuela fue detenido a finales de los años 80, atravesó un proceso penal de varios años y terminó absuelto. Posteriormente, continuó su carrera y reclamó públicamente una reparación por los daños sufridos. Laureano perdió los años más valiosos de su carrera dentro de un laberinto judicial. Pero otro gran actor mexicano descubriría que una batalla legal no solo podía quitarle dinero y tranquilidad. Durante un tiempo también amenazó con quitarle aquello que parecía imposible perder, su propio nombre. Número 4. Rogelio Guerra. Hubo una época en que el rostro de Rogelio Guerra era conocido mucho más allá de México. En Los ricos también lloran, su presencia junto a Verónica Castro ayudó a convertir la telenovela en un fenómeno internacional. Millones de espectadores siguieron aquella historia y lo transformaron en uno de los galanes más reconocidos de la televisión latinoamericana. Rogelio tenía la elegancia de los protagonistas clásicos, podía interpretar autoridad, romanticismo o amenaza sin necesidad de exagerar. Durante décadas trabajó en cine, teatro, doblaje y televisión. Parecía tener una carrera construida para resistir el paso del tiempo. Sin embargo, a comienzos de los años 2000 inició un conflicto legal con TV Azteca
relacionado con el cumplimiento de un contrato. Rogelio demandó a la empresa y posteriormente recibió una contrademanda. El proceso se extendió durante aproximadamente una década. En 2012 se informó de una resolución que lo obligaba a pagar una fuerte indemnización y que afectaba el uso de su nombre artístico y sus ingresos. La idea resultaba casi absurda. Un hombre conocido durante toda su vida como Rogelio Guerra podía perder legalmente el derecho a trabajar con el nombre que lo había hecho famoso. Más tarde se anunció un acuerdo que puso fin al enfrentamiento, pero el desgaste ya estaba hecho. Su familia habló del enorme estrés que la disputa provocó en él. Algunas personas cercanas llegaron a relacionar emocionalmente aquel periodo con el deterioro posterior de su salud, aunque es importante aclarar que esa percepción familiar no constituye una conclusión médica. En 2013 fue diagnosticado con Alzheimer. 2 años después sufrió un derrame cerebral que afectó gravemente su movilidad y su capacidad de comunicación. El galán que durante décadas había dominado la pantalla terminó dependiendo del cuidado de otros. Rogelio Guerra murió en 2018. Su nombre sobrevivió. La paradoja es que estuvo a punto de perderlo cuando todavía estaba vivo. Y tal vez por eso su historia resulta tan inquietante. La industria puede convertir tu identidad en una marca, utilizarla durante años y hacerte sentir que te pertenece, hasta el día en que un tribunal te recuerda que incluso tu nombre puede convertirse en propiedad disputada. Referencia editorial. Rogelio Guerra mantuvo un largo conflicto contractual con TV Azteca, enfrentó una resolución que afectaba el uso de su nombre artístico y posteriormente llegó a un acuerdo. Fue diagnosticado con Alzheimer y sufrió un derrame cerebral antes de morir en 2018. El nombre de Rogelio estuvo a punto de quedar atrapado en un expediente. Nuestra siguiente protagonista también desafió a una televisora, ganó una batalla legal, pero cuando llegó la victoria, la maquinaria de las telenovelas ya había seguido adelante sin ella. Número 3. Ana Colchero. Ana Colchero no parecía una actriz fabricada por un departamento de publicidad. Había algo intenso en su mirada, una mezcla de inteligencia, fragilidad y rebeldía que la distinguía de otras protagonistas. El público la recordó en Corazón Salvaje, pero fue Alondra la producción que la convirtió en una figura internacional. Su carrera avanzaba con rapidez, tenía reconocimiento, personajes importantes y la posibilidad de convertirse en uno de los rostros definitivos de los años 90. Después tomó una decisión arriesgada, dejó Televisa y participó en Nada Personal, uno de los primeros grandes proyectos dramáticos de TV Azteca. La telenovela abordaba corrupción, poder y violencia política. Era distinta, más oscura y cercana a problemas que la televisión tradicional solía evitar. Ana interpretaba a Camila de los Reyes y se encontraba en el centro de la historia. Pero antes de que terminaran las grabaciones surgió un conflicto contractual. Colchero abandonó la producción, demandó a la televisora y fue reemplazada por otra actriz. Para el público, el cambio resultó desconcertante. La protagonista desapareció de su propia historia mientras la telenovela seguía transmitiéndose. De acuerdo con diversos recuentos, Ana ganó la batalla legal varios años después. Sin embargo, para entonces, su relación con la televisión masiva ya había cambiado. Todavía realizó algunos proyectos, pero poco a poco se alejó del mundo de las telenovelas. Se dedicó a escribir novelas, participó en causas sociales y construyó una identidad que no dependía exclusivamente de aparecer frente a una cámara. Por eso, decir que Ana Colchero fue destruida por la fama sería simplificar demasiado. Ella no terminó derrotada, en cierta forma escapó. Lo que sí ocurrió fue que una industria capaz de convertirla rápidamente en estrella también aprendió a continuar sin ella. Nuevas protagonistas llegaron y una parte del público comenzó a preguntarse qué había pasado con aquella actriz que parecía destinada a permanecer durante décadas. Ana descubrió que ganar en los tribunales no garantizaba recuperar el lugar perdido en la pantalla, pero quizá encontró algo más valioso, el derecho a escribir su propia historia, sin esperar a que un productor decidiera el final. Referencia editorial. Colchero protagonizó Alondra y Nada Personal. Abandonó esta última durante un conflicto contractual, fue reemplazada y posteriormente desarrolló una trayectoria como escritora y activista. Ana Colchero abandonó el primer plano y transformó el silencio en libros. La siguiente mujer también se alejó de las cámaras, pero antes tuvo que enfrentar una industria que celebraba su cuerpo con mucha más facilidad de la que reconocía su inteligencia. Número 2. Meche Carreño. Meche Carreño apareció en el cine mexicano como una presencia imposible de ignorar.
Su belleza, su libertad corporal y su actitud provocadora desafiaron a una sociedad que observaba con curiosidad aquello mismo que después fingía condenar. Fue modelo, actriz, guionista, productora y empresaria teatral. Sin embargo, para una parte del público quedó reducida a una sola etiqueta: símbolo sexual. Durante los años 60 y 70 participó en películas que abordaban el deseo, la desigualdad, la violencia y la hipocresía moral. Trabajó con directores importantes y recibió el premio Ariel por su actuación en La Choca, pero los titulares rara vez hablaban con la misma intensidad de sus ideas o de su trabajo detrás de las cámaras. Era más sencillo describir su cuerpo que analizar lo que intentaba expresar con sus películas. Esa mirada terminó convirtiéndose en otra clase de prisión. Meche representaba una libertad femenina incómoda para su época. Mientras los espectadores llenaban las salas, algunos sectores la consideraban escandalosa. Años después, incluso su obra más ambiciosa continuó siendo mencionada bajo el filtro del erotismo, como si una mujer sensual no pudiera ser también una artista reflexiva. A comienzos de los años 80 se alejó de la industria, aunque realizó apariciones esporádicas. Los medios señalaron que una dolorosa pérdida familiar influyó en su retiro. Con el tiempo llevó una vida más privada, lejos del ruido que había acompañado sus años de mayor popularidad. Murió en 2022 a los 74 años a causa de cáncer de hígado. Entonces ocurrió algo habitual. Después de su muerte, muchas personas comenzaron a mirar nuevamente su trabajo y descubrieron que Meche había sido más compleja de lo que permitían las viejas etiquetas. No fue solamente una mujer hermosa frente a una cámara. Escribió, produjo, cuestionó y utilizó su imagen para hablar de una sociedad que deseaba en secreto aquello que censuraba en público. Quizá Meche Carreño no fue olvidada, quizá fue mal recordada. Y existe una diferencia enorme entre desaparecer de la memoria y permanecer en ella bajo una versión demasiado pequeña de quien realmente fuiste. Referencia editorial: Carreño fue actriz, guionista y productora. Recibió un Ariel por La Choca. Se retiró de la industria en los años 80 y murió en 2022 por cáncer de hígado. Fuentes culturales han destacado que su trabajo fue con frecuencia reducido injustamente a su imagen sensual. Meche fue convertida durante años en una imagen que no alcanzaba a contener toda su historia. Y llegamos finalmente a una mujer que hizo exactamente lo contrario. Construyó una personalidad tan inmensa que parecía capaz de devorar cualquier escenario. La gente conocía sus amores, sus provocaciones y sus enfrentamientos. Pero detrás de la leyenda todavía existía una artista que poco a poco quedó oculta por su propio personaje. Número 1. Irma Serrano, la tigresa. Antes de que los escándalos fueran transmitidos durante todo el día, Irma Serrano ya sabía cómo convertir su vida en espectáculo. Tenía una mirada desafiante, una voz ranchera inconfundible y una personalidad que parecía no pedir permiso. En los años 60 se convirtió en una cantante popular, trabajó en el cine y después llevó su ambición al teatro. No quería ser solamente contratada, quería tener el control. Adquirió el teatro frufru y produjo espectáculos provocadores que mezclaban drama, sensualidad y desafío. Mientras algunos la admiraban por su valentía, otros la acusaban de exceso. Pero Irma comprendía algo esencial: el público podía amarla o criticarla, siempre que nunca dejara de hablar de ella. La llamaron la tigresa, y con el paso de los años el apodo pareció reemplazar a la mujer. Sus relaciones sentimentales, sus declaraciones, los conflictos alrededor de sus propiedades y su paso por la política ocuparon cada vez más espacio en los medios. Fue legisladora durante los años 90 y continuó construyendo una figura pública imprevisible. Sin embargo, cuanto más crecía la leyenda, menos se hablaba de la cantante. Las nuevas generaciones comenzaron a conocerla por las controversias antes que por sus grabaciones. La mujer que había conquistado la canción ranchera terminó convertida en un personaje recurrente de programas de espectáculos. Esa fue quizá la forma más extraña de olvido. Todos conocían a la tigresa, pero cada vez menos personas recordaban a Irma Serrano, la intérprete que había llegado desde Chiapas con el deseo de cantar. En sus últimos años se retiró a una vida más tranquila bajo el cuidado de familiares, lejos de las fiestas, las cámaras y las historias que durante décadas alimentaron su mito. Quedó una mujer anciana rodeada de recuerdos, fotografías y objetos pertenecientes a una época que ya no existía.
Murió en 2023, a los 89 años, por complicaciones cardíacas. Después de su partida, volvieron las imágenes de sus vestidos, sus ojos delineados y su voz desafiante. También regresaron las preguntas sobre qué parte de su historia había sido verdad, qué parte exageración y qué parte había sido creada deliberadamente por ella misma. Irma entendió que la fama no consiste únicamente en ser admirado, también consiste en controlar la narración. Pero ni siquiera la tigresa pudo controlar el paso del tiempo. Los teatros cambian de dueño, las mansiones se venden, las revistas amarillentas terminan guardadas en cajas, y las personas que alguna vez parecieron imposibles de ignorar comienzan a convertirse en fotografías de una época distante. Irma Serrano no fue una víctima silenciosa de la fama, la desafió, la utilizó y en muchos momentos jugó con ella mejor que nadie. Sin embargo, al final también pagó su precio. Su personaje se volvió tan poderoso que terminó ocultando a la mujer que lo había creado. Referencia editorial. Irma Serrano se consolidó como cantante ranchera y actriz en los años 60, fue propietaria y productora teatral, ocupó cargos políticos y pasó sus últimos años en Chiapas bajo el cuidado de familiares. Murió en 2023 por complicaciones cardíacas. Cuando observamos estas 10 historias, resulta fácil pensar que la fama es una montaña. Se sube, se alcanza la cima y después comienza la caída. Pero quizá no funciona exactamente así. La fama se parece más a una habitación llena de espejos. Al principio, cada reflejo confirma que eres importante. El público te reconoce, los periodistas quieren entrevistarte y las personas ríen incluso antes de que termines una frase. Con el tiempo, sin embargo, resulta difícil distinguir cuál de todos esos reflejos eres realmente tú. José José fue más que una voz herida, Lucha Villa fue más que una tragedia médica, Jaime Garza fue más que sus pérdidas, Jorge Luque fue más que el silencio de sus últimos años, Carlos Bonavides es más que Huicho Domínguez. Laureano Brizuela fue más que una acusación, Rogelio Guerra fue más que un conflicto judicial, Ana Colchero es más que una actriz que desapareció de las telenovelas, Meche Carreño fue más que un símbolo sexual, e Irma Serrano fue mucho más que la tigresa. Detrás de cada nombre existió una persona intentando sobrevivir a la imagen que millones de espectadores habían construido sobre ella. Quizá la verdadera tragedia no sea dejar de aparecer en televisión. La verdadera tragedia comienza cuando el público recuerda al personaje, pero deja de preguntarse qué ocurrió con el ser humano. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas historias te conmovió más? ¿Y qué otra estrella mexicana de aquellos años merece ser recordada en un próximo video? Si este viaje por la memoria te hizo sentir algo, puedes apoyar el video con un me gusta y suscribirte al canal. Porque mientras alguien vuelva a pronunciar sus nombres, el último aplauso todavía no habrá terminado.